El objetivo principal es dar un barniz sobre los aspectos generales de los tumores hipoficiarios, algunas cosas clínicas, cómo se presentan, cómo se clasifican, algunas características radiológicas, cómo se tratan, y al final voy a poner algunos diagnósticos diferenciales en relación a los adenomas hipoficiarios. Así que esto se extiende un poco más allá de los adenomas, sino que voy a hablar brevemente sobre algunas otras patologías. La hipófisis se desarrolla en base a dos componentes: el neuroectodermo, que produce una evaginación, lo mismo que el epitelio faríngeo, y estos dos se unen para formar la hipófisis. Aquí el componente que viene del epitelio faríngeo formará la adenohipófisis, y como ustedes pueden ver en esta evaginación que se cierra, al medio queda una hendidura, y la separación entre la adeno y la neurohipófisis que viene del neuroectodermo es una porción denominada pars intermedia. La adenohipófisis se localiza hacia anterior, la neurohipófisis hacia posterior, y normalmente lo que unía el epitelio faríngeo con la adenohipófisis se desintegra y queda separado. Cuando esto no ocurre, entonces pueden producirse ciertas patologías. Así, la hipófisis, al final del desarrollo embrionario, consiste en dos porciones: una neurohipófisis que está hacia posterior, o la pars nervosa, una hendidura, que era la hendidura por el cierre del epitelio faríngeo, una pars intermedia, y por delante de esto está la adenohipófisis, que corresponde originalmente al epitelio faríngeo. La adenohipófisis es anterior y tiene una porción hacia superior denominada pars tuberalis, que se ubica hacia anterior y rodea el tallo hipofisiario, que está formado por la extensión del neuroectodermo hacia la neurohipófisis. La hipófisis está alojada en el hueso esfenoidal, en una depresión del hueso esfenoidal que asemeja mucho a las sillas de montar que usaban los turcos, y por eso se denomina silla turca. En una resonancia normal, en esta secuencia T1 gadolíneo, la hipófisis se contracta mucho, de tal manera que en la secuencia T1 gadolíneo la veremos como una imagen hiperintensa, al igual que el tallo hipofisiario. En un T1 sin gadolíneo, lo que se ve espontáneamente hiperintenso es la neurohipófisis debido a su alto contenido graso. En el corte coronal veremos el tallo hipofisiario habitualmente en línea media, y la hipófisis que se ubica en la silla turca, que es esta, y está limitada hacia el lateral por los senos cavernosos que tienen las carótidas y nervios craneanos, el tercero, el cuarto, el sexto, la primera rama del trigémino. Bajo la silla turca está el seno esfenoidal, que suele tener un tamaño bastante grande en la mayoría de las personas y que llega muchas veces hasta el clivus atrás. Esta es un esquema de la situación coronal, la visión coronal. La hipófisis está al centro, hacia el lado está el seno cavernoso, que tiene la carótida, y de cefálico caudal hacia lateral, en la pared lateral del seno cavernoso, está el tercer nervio, el cuarto nervio, el sexto nervio, que está íntimamente relacionado con la carótida, la primera rama del trigémino, B1. Así entonces la hipófisis, perdón, y hacia arriba está el quiasma óptico, y por detrás del quiasma pasa el tallo hipofisiario. Así entonces, cuando la hipófisis se enferma, y se puede enfermar de múltiples maneras, inflamándose, con tumores o con quistes, puede aumentar su tamaño hacia cefálico, y si aumenta el tamaño cefálico, comprimirá el quiasma óptico y producirá ciertos síntomas que vamos a ver más adelante. Por otro lado, si se expande bruscamente hacia los lados, puede producir síntomas especialmente en el tercer nervio craneano o en el cuarto nervio craneano. Cuando crece lentamente en el tiempo, puede invadir un tumor el seno cavernoso, pero habitualmente eso no produce síntomas de nervios craneanos. Esta es
abajo ustedes pueden ver una resonancia magnética, un corte coronario y sagital sin gadolinio. La hipófisis, como no tiene gadolinio, se ve isointensa, muy parecida al lóbulo temporal, con el tallo en línea media. Y hacia posterior pueden ver la zona espontáneamente hiperintensa que corresponde a la neurohipófisis. La adenohipófisis recibe información hipotalámica a partir de una serie de señales del hipotálamo a través de este sistema porta, es decir, un sistema que comunica vasos y venas con la adenohipófisis, y el hipotálamo, decía, le da señales a la adenohipófisis para que la adenohipófisis secrete una serie de hormonas que van al resto del organismo y a diversas glándulas del organismo y puedan tener el efecto que les corresponde. Secreta prolactina, GH, las hormonas sexuales, las hormonas que estimulan la tiroides y las que estimulan la glándula suprarrenal, además de la MSH. En la neurohipófisis es un poco distinto, no utiliza el sistema porta, sino que directamente en núcleos hipotalámicos como el paraventricular o el supraóptico se produce la estimulación para provocar la secreción de hormona antidiurética y de oxitocina. Dentro de la adenohipófisis existe cierta preferencia en la distribución de los grupos hormonales. Las células se especializan en generar cierta cantidad de hormonas. Hay células que generan hormonas de crecimiento, que suelen ser más bien laterales, lo mismo que las de prolactina, y las de ACTH y TSH suelen ser más bien centrales, aunque esto es variable. Pero cuando uno comienza a ver un tumor que secreta hormonas del crecimiento, generalmente nacen en los extremos de la hipófisis y después crecen y van invadiendo el resto de la hipófisis. ¿Cómo se ve esto desde basal? Si nosotros nos introdujéramos por la nariz, estas son preparaciones que he hecho en cadáveres, si nos introdujéramos por la nariz y sacáramos el tabique nasal, los cornetes, el seno esfenoidal, esto es lo que veríamos: la hipófisis al centro, la fosa anterior hacia cefálico, las carótidas y el seno cavernoso, limitando la hipófisis hacia lateral, la arteria hipofisiaria inferior, y la fosa posterior con el puente, la arteria basilar hacia caudal. Esta es una visión de lo mismo, pero hemos resecado la dura madre, y ustedes pueden ver que la hipófisis, que aquí está intencionalmente desplazada un poco hacia abajo, se relaciona directamente con el quiasma óptico, el nervio óptico del lado izquierdo, el nervio óptico del lado derecho, las carótidas, la arteria oftálmica, la basilar, el puente. De tal manera que la hipófisis está en el centro de la base del cráneo y se relaciona directamente con nervios craneanos, particularmente el segundo nervio. En esta imagen un poco más detallada podemos ver que desde la carótida sale una arteria, la arteria hipofisiaria superior, que irriga parte del quiasma, y además sale la arteria oftálmica que irriga el nervio óptico. Si nosotros tomamos en cuenta que la hipófisis al crecer puede comprimir el quiasma, tenemos que entender cómo es la anatomía del quiasma para saber los síntomas que produce. Probablemente ustedes se acuerdan algo de anatomía. Esta es una visión en que aquí están los ojos, nervio óptico, quiasma, los tractos ópticos, la cintilla óptica y la radiación óptica. Y todo lo que el ojo vea en el campo más medial, a eso le llamamos campo nasal, se reflejará en la parte más lateral de la retina, y esa parte más lateral de la retina viaja por el nervio óptico ipsilateralmente hasta el lóbulo occipital del mismo lado. En cambio, todas las imágenes que son laterales se reflejan en la retina nasal, y la retina nasal tiene fibras que van por la parte medial de los nervios ópticos, y esas se decusan al otro lado, y al decusarse al otro lado, entonces la imagen va a ser se va a producir en el lóbulo occipital contralateral. De tal manera que si crece un tumor de hipófisis y comprime la porción inferior del quiasma, lo que se altera son las fibras que se decusan, que corresponden a la retina nasal. Por lo tanto, se pierden los campos temporales, es decir, hay una estrechez en el campo temporal, en el campo visual, produciendo
y hemianopsia bitemporal. Por supuesto, esto empieza en cuadrantes y en procesos más avanzados se produce hemianopsia, como está caracterizado aquí abajo a la izquierda. Es decir, se pierde la visión periférica. Este es otro esquema en que ven el tallo hipofisiario, la hipófisis, los senos cavernosos, y los tumores, cuando se producen en la hipófisis, normalmente empiezan en una zona de la hipófisis y crecen desplazando la hipófisis la mayoría de las veces hacia cefálico y hacia posterior, en ocasiones hacia anterior, pero casi nunca desplazan la hipófisis hacia abajo. Cuando la desplazan hacia abajo hay que pensar en patologías que no son adenomas. La mayoría de las veces se la desplaza hacia arriba. Y así crecen los tumores, crecen hacia supracelular, pudiendo comprimir el quiasma óptico o los nervios ópticos, y pueden invadir los senos cavernosos. Esta invasión se produce lentamente en el tiempo, así que a menos que este tumor se infarte o sangre, es poco probable que se produzca alteración en los nervios, en la función de los nervios. Y existen diversas clasificaciones según el grado de invasión. Por ejemplo, cuando se invade en la carótida del seno cavernoso por cefálico y por caudal y lo rodea, es el grado máximo de invasión y se denomina grado 4. Hay tumores que pueden aún crecer hacia la fosa media, pueden crecer a la fosa posterior, pueden crecer hacia anterior, hacia la fosa anterior, y esos son crecimientos más infrecuentes, pero se dan, en ciertos tipos de tumores se dan más que en otros. Por ejemplo, en la acromegalia, los tumores somatotropos suelen crecer más hacia el seno fenoidal que hacia el cefálico. ¿Cómo se clasifican los tumores hipofisiarios? Los tumores hipofisiarios se clasifican en funcionantes, ya que las células que crecen desenfrenadamente son células que generan exceso de una hormona, y ese exceso de hormona sale a la sangre y puede presentar características clínicas dependiendo de esa hormona. Así, los tumores funcionantes son prolactinoma, que son la mayoría, 32 a 66%, los somatotropos, es decir, que aumenta la hormona del crecimiento, a eso le denominamos acromegalia, son los segundos de frecuencia, los corticotropos, es decir, que secretan mucha ACTH, por lo tanto se estimula la glándula suprarrenal y aumenta mucho el cortisol en la sangre, eso se denomina enfermedad de Cushing. El tirotropo, bastante infrecuente, menos del 1%, en que aumenta mucho la TSH y el paciente presenta un hipertiroidismo. O que aumente mucho FSH-LH, es decir, un tumor gonadotropo, en que presenta exceso de hormonas sexuales. Por otro lado, los tumores no funcionantes corresponden a la mitad, un poco menos de la mitad. Son tumores que no secretan hormonas, de tal manera que los síntomas que dan no son hormonales, son por efecto de masa. En general suelen diagnosticarse cuando son más grandes que los funcionantes debido a que no hay un efecto endocrinológico, sino que un efecto de masa, particularmente en el segundo nervio craniano, el nervio óptico, o en el quiasma óptico. Más de la mitad de ellos son gonadotropos, es decir, producen hormonas sexuales, pero la mayoría de ellos no tiene secreción de estas hormonas a la sangre. Es decir, si uno en la biopsia los tiene con inmunohistoquímica, salen gonadotropos, son afines a FSH y LH, pero no se secretan a la sangre. Y por eso se denominan gonadotropos. 55-60% de los casos pueden ser gonadotropos, 65% dicen otros. Y pueden haber silentes, que es el mismo caso de gonadotropos, que tiñan con ACTH, con hormonas de crecimiento, con prolactina, TSH, pero no tengan expresión clínica. Otra clasificación es definirlo entre micro y macroadenoma. Microadenomas son todos aquellos que tengan menos de 10 milímetros. La silla turca mide un poco más que eso, de tal manera que son tumores que generalmente están dentro de la silla turca y no producen efecto de masa. Y los macroadenomas son los que miden más de 10 milímetros y que ya salen de la silla turca y tienen más probabilidad de producir efecto de masa. Por otro lado, los adenomas gigantes son todos aquellos que miden más de 4 centímetros y que en general se asocian a mucho efecto de masa y a mucha morbilidad secundaria a los tratamientos, porque son mucho más complejos de tratar. El cuadro clínico, un tumor hipofisiario va a estar dado por la compresión de la hipófisis. En esta resonancia ustedes pueden ver que la hipófisis, que es todo lo que se ve más hiperintenso blanco, lo más contractado, está hacia cefálico. De tal manera que la hipófisis se puede comprimir mucho. La hipófisis aguanta bastante compresión, pero si se comprime mucho puede producir hipopituitarismo. O al revés, este tumor puede generar exceso de hormona y en ese caso producirá hipersecreción hormonal. Y ahí pueden ser las que mencioné anteriormente.
Si crece demasiado sacefálico, puede tener compromiso visual, que se expresará como una hemianopsia bitemporal o cuadrantopsia bitemporal la mayoría de las veces. Y en el caso de que se expanda bruscamente, puede producir, como en la apoplejía hipofisiaria, puede producir nervios, o sea, compromiso de nervios craneanos. La apoplejía hipofisiaria es el infarto, la hemorragia brusca de un tumor que se expande bruscamente y por lo tanto puede comprimir los nervios craneanos del seno cavernoso. Cada día, así como lo hablábamos ayer, se diagnostican más tumores hipofisiarios incidentalmente, porque se hacen resonancia con otras razones y el paciente tiene un tumor hipofisiario. Aproximadamente un 10% de la población tiene alguna lesión hipofisiaria. El diagnóstico diferencial es bastante variado. Aquí hay una lesión supracelular, es un quiste de Rathke. Esta es la misma lesión, pero en otra secuencia, con imágenes bien características del quiste de Rathke, no vale la pena ahondar en eso. Este es un craniofaringioma, este es un meningioma, lo que hablábamos ayer, un meningioma de tubérculo celular, y ahí está la hipófisis aplastada por el meningioma, esto no es un adenoma. Y este es un linfoma del tallo hipofisiario. ¿Cómo se tratan los adenomas hipofisiarios? El tratamiento es quirúrgico en la mayoría de los tumores que son funcionantes, en casi todos, excepto el prolactinoma. El prolactinoma tiene tratamiento médico y muy buena respuesta al tratamiento médico, de tal manera que el tratamiento quirúrgico está reservado para un grupo pequeño de pacientes, menos del 15%, ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero los pacientes que sufren de acromegalia y de Cushing, el tratamiento ideal es la resección del tumor y tratar de resecarlo completamente. Lo mismo con los macroadenomas no funcionantes, en que especialmente aquellos que son sintomáticos, es decir, que producen compromiso visual. También pueden tener indicación de cirugía aquellos tumores hipofisiarios que produzcan hipopituitarismo porque la hipófisis está muy comprimida, aunque esto puede ser discutible porque si lleva mucho tiempo la cirugía no mejora el hipopituitarismo. La cirugía puede realizarse a través de craneotomía, eso ocurre en menos del 3% de los casos hoy en día. La mayoría de la cirugía se hace a través de una vía transesfenoidal. La vía transesfenoidal se puede hacer a través de usando un microscopio con espéculo o utilizando una técnica endoscópica endonasal. Todos los videos que ustedes vean hoy día son videos usando la técnica endoscópica endonasal, que es la que yo personalmente uso. Comenzaré entonces con los adenomas no funcionantes. Como dije, estos adenomas suelen ser grandes porque no tienen un efecto endocrinológico, excepto hipopituitarismo, que a veces puede ser muy solapado y el paciente pocas veces consulta. De tal manera que crecen bastante y ya consultan cuando tienen mucho déficit visual. Estos adenomas pueden tener componentes quísticos y, como dije, la hipófisis se desplaza la mayoría de las veces hacia cefálico. Este es un adenoma gigante, medía cerca de 4,2 centímetros, y como crecen lento en el tiempo, agrandan mucho la silla turca. La agrandan y el seno esfenoidal queda pequeño. Esto no era así originalmente, probablemente estos pacientes tenían una silla turca normal, pero como el crecimiento es lento, la agrandan y la silla turca puede invadir bastante el seno esfenoidal. Algunos tumores, especialmente funcionantes, y particularmente la acromegalia, pueden incluso invadir el seno esfenoidal. Como dije, pueden comprimir el quiasma, ahí está el quiasma, y al comprimir el quiasma comprometerán las fibras nasales que llevan el campo temporal, y esto comienza así, como un defecto, una cuadrantopsia superior bitemporal, y luego termina en una hemianopsia bitemporal. Hay dos tipos de campimetría, esta es la de Humphrey, computerizada, y esta es la de Goldman, la clásica. Y aquí podemos ver hemianopsia bitemporal en las campimetrías de Goldman y en la campimetría de Humphrey. Vemos una cuadrantopsia, es decir, muy inicial en los síntomas, y esto ya es más tardío. El hipopituitarismo se define como una deficiencia de uno o más ejes hipofisiarios y el panhipopituitarismo se define como compromiso del adeno y de la neurohipófisis. El tener hipopituitarismo significa que tiene deficiencia de las hormonas de adenohipófisis y especialmente cuando se asocia a hipocortisolismo o hipotiroidismo aumenta la morbimortalidad normal y además la operatoria. Existe toda una secuencia de cómo se van comprometiendo los ejes a medida que se va comprimiendo la hipófisis. En primer lugar se compromete el somatotropo,
y es el más frecuente, luego el eje gonadal, y muchas veces estos son los síntomas por los que consultan, por hipogonadismo, especialmente los hombres, hiperprolactinemia, disminución del eje tiroideo y el corticotropo. ¿Por qué hiperprolactinemia? Porque cuando el tallo se desvía, se aumenta la prolactina, porque la prolactina está constantemente inhibida por el hipotálamo, y al desviarse el tallo, esa inhibición deja de existir, y al dejar de existir, entonces se libera prolactina, y aumentan los niveles de prolactina. Si una lesión celular se presenta como diabetes insípida, es decir, déficit de hormona antidiurética que se secreta en la neurohipófisis, lo más probable es que eso no corresponda a un adenoma hipofisiario, sino que corresponda a otras lesiones, craneofaringioma, hipofisitis, enfermedades inflamatorias, metástasis, etc. De tal manera que los adenomas hipofisiarios normalmente presentan hipopituitarismo, pero no diabetes insípida. Lo mismo con la velocidad de instalación. Si es muy rápida la velocidad de instalación, eso sugiere de que hay una apoplejía, es decir, un infarto, una hemorragia o una infección, por ejemplo. Los déficits de trofina son importantes. Aquí he seleccionado 4 de ellos: el somatotropo, el gonadotropo, el tirotropo y el corticotropo, que tienen como característica común que hay compromiso del estado general y una disminución de la energía vital, la energía durante el día. Se cansan estos pacientes mucho, no llegan hasta el final del día con energía, y además se asocian a los déficits de cada una de las hormonas, que lo pueden ver en textos de endocrinología, o ustedes lo sabrán por las clases de endocrinología. Por ejemplo, si se disminuye el eje gonadotropo, en los hombres habrá disminución del líbido, disfunción eréctil, infertilidad, y en las mujeres habrá oligomenorea, infertilidad y síndrome parecido a la menopausia. Si hay compromiso del tirotropo, entonces habrá fatiga, disminución del ánimo, etc. ¿Cómo evaluar un adenoma no funcionante? Lo ideal, desde el punto de vista estructural y anatómico, es solicitar una resonancia magnética región celular o de silla turca con gadolinio, y ahí se evaluará si existe un microadenoma o un macroadenoma. Si tiene menos de 10 milímetros, entonces hay que buscar que no sea funcionante, es decir, hay que buscar que no haya un exceso hormonal. Y si es un macroadenoma, exactamente lo mismo, pero además tendremos que buscar otras hormonas para ver que no haya disminución de las hormonas de la adenohipófisis por compresión. Pero además tendremos que evaluar si hay compromiso del quiasma por compresión, evaluación neurooftalmológica. Esto es lo mismo que la diapositiva pasada, pero en el microadenoma hay que pedir ciertas hormonas, en el macroadenoma un poco más para ver que no haya disminución de la función hipofisiaria por compresión. ¿Cómo se trata el hipopituitarismo? Especialmente en pacientes que van a ser operados. Y para mejorar la calidad de vida, es muy importante saber cómo está el eje corticotropo y el tirotropo. Estos siempre deben ser suplementados, sobre todo antes de una cirugía, para evitar la morbimortalidad asociada a la cirugía. Un paciente que ingresa a una cirugía de cualquier tipo con déficit corticotropo o tirotropo tiene un riesgo de fallecer mayor que el de la población general, y además tiene más riesgo de sangrado. Y estos son los esquemas sugeridos. Lo que se hace es, de forma ambulatoria, dar 20 miligramos, 10 miligramos en la mañana, 5 miligramos en la tarde, o prednisona 5 miligramos en la mañana como segunda opción, y levotirosina 5 a 100 microgramos como dosis inicial. Si es que el paciente llega por urgencia, hay que operar la urgencia, entonces se inyectan 100 miligramos de hidrocortisona endovenoso. Entonces, ¿cómo se trata esto? El tratamiento ideal de los no funcionantes, cuando tiene efecto de masa, comprometen el quiasma, es el tratamiento quirúrgico. Aquí ustedes pueden ver un adenoma bastante grande con extensión supracelular y que desplaza la hipófisis encefálico, y esa hipófisis está comprometiendo el quiasma. Lo que ve más blanco acá es la hipófisis. Lo que hacemos en este esquema, que ustedes pueden ver a la izquierda, que es mi mentor, el Dr. Kelly, él hizo este esquema para mostrar que lo que se hace en el acceso endoscópico endonasal es una incisión bajo el epitelio olfatorio, luego se asciende, se desplazan hacia abajo estas mucosas para llegar al seno fenoidal, y se saca un poco del septum, septectomía se llama eso, que es lo que ustedes ven aquí un poco más oscuro, para poder entrar por las dos narinas y así poder maniobrar bien dentro de la silla. En este video lo que estamos viendo es eso. Aquí se están infiltrando los cornetes, el cornete inferior, el cornete medio, aquí está el septum nasal, aquí está el piso de la nariz,
y lo que se hace es desplazar los cornetes hacia el lateral, luego se toma una muestra de un colgajo del septum para poder hacer la septectomía y además para poder tener un eventual colgajo para separar, para sellar la base del cráneo. Estamos desplazando la mucosa nasal hacia caudal y se expone el rostrum del seno fenoidal, es decir, esta parte. Es el nostrum del seno fenoidal, este es el otro. Este es el rostrum del seno fenoidal, que es la porción más anterior del seno fenoidal. Se ingresa al seno fenoidal, se saca la mucosa y se fresan los tabiques del seno fenoidal. Posteriormente se reseca el piso de la silla turca, se usa un Doppler para saber dónde están las carótidas, se abre la dura madre, ahí estamos disecando la dura madre y se aprecia este tumor que está acá. Y posteriormente entonces se procede a la resección del tumor. Existen diversas técnicas para resecar tumor, pero el objetivo principal es resecar la máxima cantidad de tumor posible, es decir, una resección completa. Este es el diafragma celular, es decir, el techo, con la hipófisis. La hipófisis tiene vasos, por eso lo podemos apreciar ahí. Y posteriormente se sella la base del cráneo con diferentes técnicas. Decía, el diafragma celular es el techo, está por arriba de la hipófisis, y es dura madre de aracnoides que están muy finos, en el caso de un tumor, y que separan el espacio subaracnoideo de la silla turca. Por lo tanto, la silla turca no tiene líquido cefalorraquídeo, está fuera del sistema de circulación de líquido cefalorraquídeo porque hay un diafragma celular que lo detiene. Este es otro adenoma bastante más grande, la hipófisis está desplazada hacia cefálico y hacia la derecha, no es invasora a los senos cavernosos, pero tiene bastante extensión. Y aquí vemos una cirugía en que ya estamos dentro del seno fenoidal. Todo lo que ustedes ven acá es el piso de la silla, que está bastante grande. Aquí está el nervio óptico del lado izquierdo, aquí está el nervio óptico del lado derecho, ese es el tubérculo celular, detrás del está el quiasma. Entonces lo que uno hace es tener en perspectiva siempre los nervios ópticos de las carótidas, se abre la dura madre, hay diversas maneras de abrirlo, se expone el tumor, y uno con el Doppler trata de localizar dónde están las carótidas, siempre para abrir lo máximo que se pueda la silla, sin producir daño en el seno cavernoso. La idea es separar el tumor de las paredes mediales del seno cavernoso, como se está haciendo acá, del piso de la silla y de la hipófisis, para evitar dañar la hipófisis y no provocar un hipopituitarismo iatrogénico, postquirúrgico. Este tumor se sacó por parcialidad, es un tumor bastante duro, de consistencia muy dura, habitualmente son un poco más blandos. Una masa bastante grande, y de a poco comienza a aparecer la silla que se está vaciando, y hacia cefálico entonces vemos el diafragma celular, ahí este aro lo está exponiendo sobre el tumor, estamos separando el tumor del diafragma celular, y lo ideal es tratar de sacar tumor sin comprometer el diafragma celular, porque si se compromete, hay una fístula intraoperatoria de líquido cefalorraquídeo, es decir, mucho líquido que sale por la nariz, y eso es difícil de reparar, hay que repararlo si se presenta durante la cirugía. Ahí está el diafragma celular, este es el tumor, estoy separando con el aspirador el diafragma celular, que solo aracnoides, se fijan que está transparente, casi no tiene dura madre. Ahí se está separando, ahí hay parte de hipófisis, que es lo más nacarado que se ve al fondo, ahí también hay hipófisis, y finalmente uno puede ver el diafragma, ahí está el tumor, puede ver el diafragma con hipófisis acá, que ha descendido, por lo tanto, al descender sabemos que se ha liberado el quiasma. Ahí está completamente descendido casi hasta el piso celular. Y esto hace que el quiasma se libere, y así en nuestra serie entre el 70 y el 75% de los pacientes tienen mejoría del campo visual postoperatorio. Ustedes conocen el cuadro de la acromegalia. El cuadro de acromegalia se debe a exceso de secreción de hormonas del crecimiento en adultos y gigantismo en los niños, y lejos la mayoría de las veces se debe a un adenoma hipofisiario, es decir, algo que está en la hipófisis que produce hormonas del crecimiento. Aunque hay ectópicas, es decir, hay tumores que producen GHRH u hormona del crecimiento. Generalmente el diagnóstico se demora porque los síntomas son bastante sutiles, empiezan a crecer las manos, los pies, se separan los dientes, crece la lengua, el reborde orbitario, los pómulos, etc., pero es muy gradual. Entonces los pacientes se demoran en promedio como 10 años en ser diagnosticados. Si no se trata la acromegalia, los pacientes viven en promedio 10 años menos que la población general, y la mortalidad aumenta 2 o 3 veces en relación a la población general, y todos estos son los síntomas
que pueden presentar. Hay que destacar que algunos de los pacientes con acromegalia pueden tener tumores mixtos, es decir, que generan hormona del crecimiento y además prolactina. Por lo tanto, estos pacientes requieren ser estudiados en los dos casos. Se llaman tumores cosecretores. Se asocia a hipertensión arterial, diabetes, crecimiento acral, adenoma de colon, cáncer de colon, bocio multinodular, hiperhidrosis, etc. Esta es una paciente de 26 años que consultó con características fenotípicas, características de acromegalia. Tiene la hipófisis completamente desplazada a la derecha con un gran tumor que invade parte del seno cavernoso, pero además invadió el seno fenoidal y el clivus. ¿Se fijan? La acromegalia tiene una característica que tiende a invadir hacia caudal, hacia el seno fenoidal y hacia el clivus, como en este caso. Y este es el aspecto fenotípico del paciente acromegálico. Tiene el labio grueso, narices grandes, alrededor de orbitarios grandes. Tiene este aspecto en el cuero cabelludo en que se ve bastante arrugado porque crece mucho, muy hipertrófico. Todos conocen las manos de los acromegálicos, pueden ser bastante grandes, no solamente por aumento del componente óseo, sino que también por aumento de las partes blandas. Si se cura la acromegalia, eso puede regresar, pero las partes óseas no. El antecedente de aumento de talla del zapato es muy importante. Generalmente estos pacientes tienen una historia de haber aumentado la talla del zapato en los últimos 2 a 3 años en un par de números. Estos pacientes se cansan con facilidad y pueden presentar osteoporosis, ortoartritis, muchas veces presentan síndrome de túnel carpiano bilateral, por ejemplo. Algunos de ellos son pacientes acromegálicos. ¿Cómo funciona esto? La hipófisis secreta en la adenohipófisis hormona del crecimiento, la hormona del crecimiento va al hígado. El hígado tiene receptores para ello y produce IGF-1, el factor similar a la insulina, 1, y este es el responsable de los efectos sistémicos que hemos visto recién. Ahora, como ustedes saben, la adenohipófisis secreta hormona del crecimiento y tiene un ciclo circadiano, es decir, se presenta en forma variada durante el día y durante las horas de sueño es cuando más se secreta hormona del crecimiento. En los pacientes acromegálicos no ocurre esto, sino que el tumor no respeta ese ciclo circadiano, secreta mucha hormona del crecimiento a través de una descarga tónica durante el día. Por lo tanto, una muestra única de GH no sirve porque puede estar dentro de valores normales, lo normal es aproximadamente 5, y puede estar dentro de valores normales, pero está sostenidamente en el tiempo. Y eso tiene efecto sistémico porque produce mucho IGF-1. No hay un aumento paroxístico en algunas horas del día. De tal manera que cuando se sospecha la acromegalia, el estudio está dado por la IGF-1, no la GH basal, es decir, esto. Si la IGF-1 está elevada, entonces eso se traduce en diagnóstico de hidrocefalia, de acromegalia, y se confirma con test de tolerancia a la glucosa en que se le da al paciente 75 gramos de hidrato de carbono y, de glucosa, y las células tumorales no se frenan con la glucosa. Las células que no son tumorales sí se frenan, por lo tanto, a medida que se mide la hormona del crecimiento después de la administración de glucosa, baja la hormona del crecimiento, pero en los pacientes acromegálicos no baja. El valor más bajo se llama nadir, y en gente normal deberá lograr un nadir de menos de 0,4 en al menos una de las muestras, pero en acromegalia eso no ocurre. Y entonces, si se confirma la acromegalia, que los solicitaron una resonancia magnética de ácida turca, prolactina, porque algunos pueden ser cosecretores, y el resto de los tumores hipofisiarios. Pero además, si se diagnostica, hay que diagnosticar una serie de comorbilidades. Esto normalmente es algo que hacen muchos los endocrinólogos. Lo estudian exhaustivamente, estudian las articulaciones, estudian que no haya diabetes, estudian el perfil lipídico, el corazón, que no haya hipertrofia por la hipertensión arterial, estudian que no haya cáncer de colon, que no haya bocio multinodular y, por supuesto, si hay hipogonadismo por compromiso judicial, entonces ver que no haya osteoporosis. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento ideal es la cirugía, lo que uno busca es resecar completamente el tumor para lograr la remisión de la enfermedad y así evitar los cambios y prevenir los cambios que produce la hidrocefalia y la morbilidad. Hay varios factores que inciden en el grado de remisión.
es decir, si uno puede o no resecar completamente la lesión. Está la experiencia del equipo quirúrgico, está el grado de invasión. Mientras más invasión hay al seno cavernoso, menor probabilidad de resección existe. Y el tamaño no creo que sea un factor de riesgo importante en grupos de experiencia, sino que más bien la invasión, porque por muy grande que sea un tumor en el eje fenocelar, probablemente se pueda resecar completamente. En caso que no se logre con una cirugía la curación o la remisión, existe el tratamiento médico, análogos de somatostatina, agonistas dopaminérgicos, porque algo que no expliqué, pero los análogos de somatostatina inhiben la secreción de hormona del crecimiento. Y además se puede hacer radioterapia, ya sea convencional o radiocirugía, en remanente tumoral. Este es un paciente joven que tiene un tumor somatotropo, acromegalia, la hipófisis está desviada hacia la izquierda, todo esto es tumor, y esta es la cirugía. Este es el tabique del seno fenoidal, esta es la cirugía, aquí está el tabique del seno fenoidal, y ustedes se fijan que gran parte del tumor está desde el seno fenoidal hacia la derecha. Y lo que hacemos, esto está en velocidad aumentada para efectos del tiempo, esto se incide la dura madre mucho más lento que esto, y lo que uno busca entonces es encontrar el tumor para disecarlo. Esto es hipófisis, aquí hay tumor abajo, hicimos una incisión prácticamente en la hemicilla al lado derecho. Hoy día hacemos disecciones que son un poco distintas a lo que se muestra en este video porque tenemos instrumentos que son distintos, pero en el fondo lo que uno hace es separar la hipófisis del tumor. El tumor tiene una consistencia distinta, un color distinto, no suele tener vaso a diferencia de la hipófisis. La hipófisis a medida que se comprime se va poniendo más tumefacta, más irrigada, más roja. Aquí arriba pueden ver la hipófisis, aquí está el defecto en la silla del tumor, todavía queda tumor ahí atrás. La gracia del endoscopio es que es bien dinámico y uno puede entrar a la silla turca y puede mirar en diferentes zonas de la silla turca, es decir, acercarse bastante a la lesión. Aquí estamos resecando tumor entonces, esto es basal, esto es derecho. Ahí se ve la pared medial del seno cavernoso, todo esto es la pared medial del seno cavernoso, es decir, lo que corresponde a esto. Ahí está la pared medial del seno cavernoso, la carótida está detrás de eso, esto es pared medial, esa es la hipófisis de arriba, y ahora vemos toda la cavidad donde está el tumor, y eso lo que hacemos habitualmente es hacer hidroendoscopía, es decir, introducimos el endoscopio a la silla turca y lo llenamos con suero, y así podemos ver con bastante claridad, cambiándole el foco al endoscopio, si es que queda tumor remanente o no, y podemos ver los diferentes rincones. Esto también se puede hacer con endoscopio angulado. Está la pared medial del seno cavernoso, el receso superior, y vemos que no hay tumor residual, y este paciente logró remisión. Esta es la hipófisis que va latiendo porque le estamos introduciendo suero. Recordar de la acromegalia que es una enfermedad con compromiso multisistémico. Es importante frente a los cambios fenotípicos poder diagnosticarlo y ojalá un diagnóstico precoz. La evaluación de la enfermedad y el diagnóstico se realiza con IGF-1, no con hormona del crecimiento, y se confirma con un test de tolerancia a la glucosa con hormona del crecimiento. El enfrentamiento del paciente acromegálico comprende la evaluación del tumor hipofisiario y las morbilidades, y el tratamiento principal es quirúrgico. Vamos a hablar de la enfermedad de Cushing. Cushing era un neurocirujano en el comienzo de 1900, un neurocirujano que produjo muchos cambios en la neurocirugía porque se dedicó mucho a estandarizar cosas y a enseñar. Neurocirugía es considerado por muchos como el padre de la neurocirugía, y él operó muchos tumores hipofisiarios. El síndrome de Cushing se define como un aumento del cortisol en el organismo, y la incidencia es esta que ustedes ven acá, de 1 a 3 por millón de habitantes. Predomina en mujeres, pero tiene muchas causas, y la causa más frecuente es gente que está tomando corticoides. Sin embargo, cuando son dependientes de ACTH, existen dos posibilidades: que sea un tumor que genere ACTH ectópico, que esté en alguna parte, particularmente el pulmón, pero la mayoría de las veces, 80-85% de las veces, está en la hipófisis, es decir, es un tumor corticotropo de hipófisis. Hay un 15-20% que son independientes de ACTH, y la causa más frecuente es un adenoma suprarrenal. ¿Cómo estudiarlo entonces? Bueno, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Estos son los síntomas que pueden orientar a una
un síndrome Cushing, y ahí entonces habría que estudiarlo. Cuando hay una osteoporosis en gente joven, cuando hay gente con hipertensión arterial o diabetes mellitus que es muy joven, o cuando tiene estos cambios fenotípicos, estrías, tungo en el cuello, telangiectasia, aumento de peso, disminución de energía, disminución de la fuerza muscular, hipertensión arterial, diabetes, etc. Osteoporosis. Y se estudia con cortisol libre urinario, el test de Nugent, que es un test de supresión, es decir, se le administra dexametasona, y al igual que la acromegalia, debiera bajar el cortisol después de administrar dexametasona, que se administra la noche antes, pero las células tumorales no son sensibles a la dexametasona, no se inhiben con la dexametasona, entonces no frenan y siguen con cortisol alto. Y también existe el cortisol salival nocturno. Tienen diferentes características cada una de ellas que ustedes pueden ver con un endocrinólogo, no es tanto el objetivo de esto. Cuando se sospecha clínicamente un síndrome de Cushing, entonces hay que excluir el aporte exógeno, porque es la causa más frecuente, como vimos, que no esté tomando corticoides, y solicitar al menos 2 de estos exámenes. Nosotros lo que hacemos es prácticamente tomarle los 3 exámenes: el cortisol libre urinario, el test de Nugent y el cortisol salival. Una vez que se solicita la resonancia nuclear magnética de región celular, pueden ocurrir varias cosas. La mayoría de los Cushing son pequeños, como el que está en esta imagen, en esta resonancia. Son menos de 6 milímetros. Y cuando son menos de 6 milímetros existen dos posibilidades. Una es que sea un adenoma distinto, particularmente un adenoma no funcionante. Acuérdense que un porcentaje de la población importante tiene adenoma hipofisarial. O que no aparezca imagen. Si ese es el caso, entonces se recomienda descartar que no tenga un origen ectópico, particularmente en el pulmón, y por eso es que se pide tomografía computada de tórax y una resonancia abdomen. Y si aparece tumor en esa zona, entonces habrá que operar el tumor ectópico, y si no aparece, entonces lo que uno puede hacer es un cateterismo de los senos petrosos que drenan los senos cavernosos y medir en ese momento la somona para ver si es que este tumor es secretor o no de ACTH. Cuando el adenoma mide más de 6 milímetros o 5 milímetros, en general la posibilidad de que este tumor sea el responsable del síndrome Cushing es muy alta, y no le hacemos cateterismo porque además de un procedimiento que tiene riesgo muy caro, y lo operamos directamente. Estos son los pacientes que uno encuentra: un paciente con una hipófisis pequeña o normal y con un microadenoma. Los adenomas no se contrastan, la hipófisis sí, por lo tanto los adenomas se ven hipointensos en el T1 con gadolíneo. Este es un adenoma que está al lado derecho de la glándula. Aquí lo que ven negro o blanco en esta secuencia es el líquido cefalorraquídeo. Lo que uno busca es resecar todo este tumor sin producir fístula de líquido cefalorraquídeo. Y este es el video de la paciente, está nuevamente en el lado derecho, hemos abierto solamente el lado derecho. Y lo que buscamos es resecar completamente la lesión, porque si se reseca completamente podemos lograr mucha mejor calidad de vida y remisión de la enfermedad. Esta es la hipófisis sana, tiene vasos, por eso sabemos que es la hipófisis sana. Estamos buscando el tumor, atrás ya se aprecia una estructura un poco distinta a la hipófisis, que se ve más amarilla, más irrigada, y finalmente podemos resecar el tumor separándolo de la hipófisis, manteniendo la hipófisis intacta. Ahí ya se ha sacado, se ve la hipófisis sana y se ha sacado todo el tumor. Aquí está la pared medial del seno cavernoso de ese lado, la hipófisis arriba, la hipófisis medial, y pared medial hacia lateral, pared medial del seno cavernoso hacia lateral. Nuevamente la hidroendoscopía entonces nos ayuda mucho para saber si existe remanente tumoral. Aquí estamos entrando a la cavidad, se irriga constantemente con suero, y así podemos ver por dentro si es que quedan restos tumorales, y cuando quedan los sacamos con diferentes instrumentos. Esto es un aro o una cureta de 3 milímetros, creo. Esto mide 3 milímetros para que vean el tamaño, es bastante angosto y estrecho el canal de trabajo. Y aquí podemos ver que no hay remanente intracelular del tumor, y esta paciente logró remisión después de la cirugía. Hasta el día de hoy se encuentra en esas condiciones. Hay tumores que pueden producir exceso de prolactina, pero antes de hablar de los prolactinomas, que son este tipo de tumores, quiero decir un par de palabras sobre el aumento de la prolactina en la sangre. La hiperprolactinemia se presenta en el menos del 1% de la población adulta y tiene varias causas. Hay muchos factores que afectan la secreción de prolactina.
Los estrógenos aumentan la secreción de prolactina. El aumento de la TRH, que se da en el hipotiroidismo, aumenta la secreción de prolactina. La dopamina lo disminuye, por lo tanto los inhibidores DOPA aumentan la secreción de prolactina. El embarazo aumenta la prolactina por aumento de los estrógenos. La falla renal puede aumentar la prolactina, lo mismo con la insuficiencia hepática, el exceso de ejercicio, el estrés, el trauma, la estimulación de los pezones, el trauma especialmente cuando es torácico, y una serie de medicamentos también pueden aumentar la prolactina, especialmente porque son inhibidores DOPA, como los neurolépticos, algunos antihipertensivos, como los bloqueadores de los canales de calcio, los que DOPA, agentes psicotrópicos, especialmente antidepresivos, tricíclicos, antagonistas de H2 y opiáceos. De tal manera que cuando se presenta hiperprolactinemia, lo que hay que hacer es descartar que no tenga medicamentos de este tipo, que no tenga hipotiroidismo, etc. Y eso es lo que trata de mostrar esta diapositiva, es decir, descartar que tenga cualquiera de estos medicamentos. Quiero destacar los prokinéticos como metoclopramida o domperidona, porque cuando existe una hiperprolactinemia que no se debe a un tumor hipofisiario, que se debe a cualquiera de estas razones que acabamos de nombrar, generalmente el valor de prolactina es menos de 200, particularmente menos de 150. Los tumores hipofisiarios que no producen prolactina y que desvían el tallo pueden producir aumento de prolactina por falta de inhibición DOPA, por la agresión del tallo, pero ese valor normalmente es menos de 100 y menos de 150. Cuando es mayor de 200, muy probablemente, particularmente mayor de 150, muy probablemente ese tumor genera prolactina. Y eso es lo que muestra esta diapositiva. Cuando es valor de sobre 150, probablemente es un tumor hipofisiario que genera prolactina. Y cuando están estos valores más indeterminados, entonces son las otras causas que nombramos recién. Esto es básicamente lo mismo. ¿Y qué hacer cuando es más de 100 o 150? Estudiar la silla turca, porque puede haber un tumor hipofisiario. Se solicita además IGF-1 porque acuérdense que pueden haber acromegalias que son cosecretores con prolactina. El prolactinoma es el adenoma hipofisiario funcionante más frecuente y en hombres, como se presentan con hipogonadismo, y eso significa disminución del líbido, disfunción eréctil, etc., la consulta suele ser tardía. Mujeres presentan oligomenorrea o amenorrea derechamente y galactorrea. Por lo tanto, suelen consultar antes. Por lo tanto, los tumores que se diagnostican en mujeres probablemente sean más pequeños por eso. El tratamiento del prolactinoma es el tratamiento médico, eso funciona cerca del 85% de las veces, y el tratamiento quirúrgico queda destinado solamente para aquellos que son resistentes al tratamiento médico. Este es un paciente que vimos hace años atrás, con un gran tumor invasor a ambos senos cavernosos, extensión a línea media, y estos tumores que no son tan homogéneos, que tienen forma bastante irregular en la periferia, que miden más de 3 centímetros, existe una posibilidad alta que sean prolactinomas. Por eso que cuando se ve esta imagen se estudia prolactinoma en detalle. Y el tratamiento, por muy grande que sea esto, es un tratamiento médico, menos que tenga quiste o no tolere los medicamentos, sea refractario. Esta es una imagen muy bonita de un tumor con una prolactina de 5.580 nanogramos por ml, es decir, un prolactinoma muy extenso, y al tratarlo con cabergolina, la prolactina baja y el tumor baja en poco tiempo. Esto puede ocurrir a las pocas semanas después de haber iniciado el tratamiento, y la mayoría presenta mejoría visual. Si había una alteración visual al inicio, con el tratamiento mejora la visión. Por lo tanto, el tratamiento inicial de estos tumores es médico. Por eso la importancia del tratamiento endocrinológico. El tratamiento quirúrgico quedará para aquellos que son refractarios, es decir, no baja el nivel de prolactina ni baja el tamaño tumoral a menos del 50% del tamaño a las pocas semanas. Aquellos que no toleran el tratamiento médico, que se hace con cabergolina. En los quísticos, porque la cirugía drena quiste. En apoplejía, en algunas apoplejías, no todas. Cuando hay persistencia de déficit visual por compresión, es decir, no se achica el tumor. Algunos de estos tumores pueden achicarse, y al achicarse
tienen horadado el piso de la silla y la aracnoides puede romperse y producir una fístula de líquido cefalorraquídeo, y eso requiere una cirugía, tanto los pacientes tratados como los no tratados también. Los no tratados, el tumor puede invadir la silla y producir una fístula de líquido cefalorraquídeo, y eso entonces tiene tratamiento quirúrgico para repararlo. Este es un paciente, este último, un paciente con un gran prolactinoma que sangró y tuvo una rápida expansión. Lo único que hicimos fue tomarle biopsia, después tratamiento con carbolina, que lo que busca es achicar el tumor. Recordar con la hiperprolactinemia que los valores de prolactina orientan hacia la etiología. Todo aquello que tenga más de 150 suelen ser prolactinomas, y los que tienen menos puede ser un tumor hipofisiario, puede ser un prolactinoma también, pero puede ser un tumor hipofisiario no funcionante o de otra estirpe, pero también puede ser otras causas, como el uso de medicamentos, por ejemplo. Siempre hay que descartar embarazo, por supuesto, hipotiroidismo primario, porque la TRH aumenta la secreción de prolactina. Y esto es lo más importante, que el tratamiento es predominantemente médico, con agonistas DOPA. Como les conté, la apoplejía hipofisiaria consiste en un síndrome clínico en que el tumor preexistente en la hipófisis se infarta o sangra, y eso produce rápida expansión. Y al producir rápida expansión puede producir brusco déficit visual o brusco déficit de nervios craneanos. Además puede sangrar hacia el espacio subaracnoideo y producir compromiso con conciencia, en un cuadro muy similar al de la hemorragia subaracnoidea. La diferencia es que la hipófisis suele comprometer su función rápidamente y presentan, entre otras cosas, déficit de cortisol muy brusco. Se asocia a eso hiponatremia, y los pacientes pueden tener una morbilidad, una mortalidad muy alta. Por lo tanto, el diagnóstico es importante y el tratamiento también. Estos pacientes hay que hospitalizarlos en intermedio intensivo y tratarlos. ¿Y cómo tratarlos? Con hidrocortisona. 100 miligramos de orosombono. Esto se puede hacer en la urgencia apenas se diagnostica, porque la morbilidad está por el hipocortisolismo súbito. Y luego 50 miligramos cada 8 horas endovenoso. Esto puede producir hiponatremia, de tal manera que si se administra esto se puede mejorar el sodio de una forma gradual y fisiológica. Todos los otros déficits se pueden sustituir también, como el tirotropo, pero siempre primero los corticoides. Uno toma muestras endocrinológicas y después administra corticoides en la urgencia. Ahora voy a hablar de una serie de patologías que son diagnósticos diferenciales, no adenomas. Aquí ustedes pueden ver una mujer que consultó porque no podía quedar embarazada. Esto fue el año pasado. La hipófisis está abajo y arriba tiene una lesión que se ve espontáneamente hiperintensa en el T1. Se ve hiperintensa en el T2. Pero la hipófisis está abajo. Lo más probable es que esto no sea un adenoma hipofisiario y tiene las características de un Quiste-Rat, que al darle contraste, se contrasta mucho la hipófisis y la lesión no se contrasta nada. Ya que no podía tener hijos, probablemente esta era la causa. Esta es hipogonádica. Esta es la apertura de la silla. Lo que ven abajo es la hipófisis, y lo que se ve acá arriba es la lesión, que estoy abriendo aquí con tijera. Y lo que ustedes ven que sale, este líquido más bien que parece silicona, que es gomoso, es como muy parecido es muy filante a una silicona, es el contenido característico de un quiste de la hendidura Rathke. La hipófisis está acá abajo, y aquí están las células gonadotropas en la parte más cercana al tallo. A la derecha de ustedes está el tallo, aquí está el tallo, a la izquierda de la pantalla, y aquí hay células gonadotropas, de tal manera que esto hay que tratar de no tocarlo para no comprometer la fertilidad. Se trata de resecar completamente la lesión, pero uno reseca el contenido, no el epitelio, porque si se saca el epitelio, que es lo que ven acá, puede comprometerse la hipófisis. De nuevo la hidroendoscopía, vemos el tallo aquí a la derecha, lo que se ve a la derecha, esto es hipófisis abajo, y a la derecha, que se va hacia cefálico. Esto que se ve aquí, donde tengo el cursor, es el tallo hipofisiario que está desplazado a la izquierda del paciente. Ahí está el diafragma celular latiendo, con la arteria hipofisiaria superior arriba, y vemos parte del epitelio del Rathke, que no es conveniente sacarlo todo porque podemos pasar a llevar hipófisis y producir un hipopituitarismo, especialmente hipogonadismo en los pacientes jóvenes. Este es el postoperatorio, en que se ve la grasa del cierre, se ve la hipófisis a la izquierda como siempre, y la paciente logró quedar embarazada aproximadamente a los 6 meses después de la cirugía.
Este es un quiste dermoide, que como vimos ayer es un quiste de inclusión, restos de ectodermo que quedan generalmente en línea media, y es un quiste que está localizado en la región supracelular, que además se extendía hacia la fosa media del lado derecho. Tenía cambios porque había sido operado en otro centro antes. Sabemos que es un quiste dermoide porque en una resonancia con saturación grasa, es decir, todo lo que sea grasa se va a ver hipointenso, se marca completamente hipointenso. Entonces, con eso se descartan otros diagnósticos y lo más característico de eso es el quiste dermoide. Esta es la cirugía y he puesto a este paciente acá porque este es un tumor distinto, es un tumor habitualmente blando que sale solo con el lavado, pero aquí la utilidad de la endoscopía se ve muy bien reflejada porque podemos usar endoscopios angulados para evaluar la porción que se va más hacia el lateral derecho y asegurarnos que no quede tumor. Aquí estamos abriendo la silla, es una enorme, la dura madre, perdón, es una enorme silla, y el tumor, el quiste dermoides, ennacarado, blanco, brillante, es muy parecido a las velas, es como el mismo material, muy parecido en consistencia y todo. Un poco más blando probablemente. Y una vez que lo empezamos a sacar, estamos usando un endoscopio de 0 grados, podemos sacar todo lo que está en el eje fenocelar, pero queremos asegurarnos que no quede nada hacia el lateral derecho. Y es en ese momento cuando cambiamos y tenemos esta herramienta que es usar un endoscopio angulado, existen de 30, 45 y 70 grados, pero aquí usamos el 45, aquí estamos mirando con el de 0 grados, que esto está normal, luego cambiamos, no, perdón, aquí cambiamos al angulado, y aquí se está mirando con el angulado hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, y podemos ver que no queda remanente hacia el lado derecho. No queda remanente hacia el cefálico tampoco, por lo tanto se ha logrado una resección completa. Posteriormente se cierra, en este caso el selle de la base del cráneo se hizo con un colgajo nasoseptal, es decir, mucosa de la nariz del septum, para evitar la fístula del líquido cefalorraquídeo. Este es postoperatorio en que cambiaron la intensidad, hay solamente intensidad de líquido cefalorraquídeo, suero fisiológico, con una burbuja de aire hacia anterior. Hay otras cosas que se pueden operar también a través del acceso endoscópico endonasal. Este es un meningioma del plano esfenoidal, compromete parte del tubérculo. Yo ya le había hablado que parte del diagnóstico diferencial estaban los meningiomas, un tumor que nace en la aracnoides, que tenía edema en los giros rectos, por lo tanto esto tiene indicación quirúrgica. También podemos entrar a través de la nariz, endoscopia endonasal de base de cráneo. Se abre la dura madre del piso de la fosa anterior, del plano esfenoidal, se quita la irrigación del tumor, que existen bipolares especiales endoscópicos para eso, y tratamos de disecar el tumor del cerebro, de tal manera que podamos separarlo sin retracción cerebral. Esa es la ventaja del acceso transesfenoidal o endoscópico endonasal. Aquí vemos el cerebro, aquí hay arterias que son frontovasales, generalmente orbitofrontales o frontocular, y que al sacar el tumor le quitamos la irrigación y no desplazamos en ningún momento cerebro. Cuando uno accede a través de craneotomía lo desplaza poco, también trata de desplazarlo lo menos posible, pero siempre hay algún grado de desplazamiento. La ventaja de esto es que no se produce desplazamiento cerebral y uno llega al origen del tumor. La desventaja es que es más largo probablemente, y la desventaja es que en ocasiones para algunos tumores que se extienden a lateral este acceso no es suficiente, diferente de las craneotomías. La diferencia de las craneotomías. Ahí se logra la resección del tumor. Aquí se ve cerebro, es un giro recto, este es otro giro recto, con vasos cerebrales. Aquí estoy con un Doppler insonando los vasos. No tengo audio en este video, pero me estoy insonando los vasos, que sirve mucho para localizarlo cuando uno no tiene visión. Puede poner el Doppler en la parte más posterior o cefálica del tumor y así saber dónde están los vasos. Este es el postoperatorio con aire y sin tumor. La endoscopia endonasal de base de cráneo entonces sirve, entrando por la nariz para la fosa anterior, meningiomas, la mayoría de los tumores, también esteso neuroblastoma o fístula de líquido cefalorraquídeo, meningoencefaloceles. Esas son las patologías que se pueden operar a través de la nariz en la fosa anterior. Para la fosa pituitaria, sin duda la mayoría son los adenomas de hipófisis, pero también están los quistes de Rathke, los craneofaringiomas, algunos meningiomas, metástasis, fístula de líquido, abscesos o biopsias a veces, como un linfoma, por ejemplo, o metástasis. Pero también uno puede ir a la fosa posterior, particularmente a hacer clivus,
y las patologías más frecuentes ahí son los cordomas, los meningiomas, los condrosarcomas un poco más lateral, metástasis, y eventualmente algunas patologías vasculares. Las complicaciones de la cirugía son el hipopituitarismo por excesiva manipulación o infarto de la hipófisis por problemas con la irrigación, la fístula del líquido cefalorraquídeo postoperatoria por compromiso del diafragma celular, el déficit neurológico, la meningitis o que haya resección incompleta. Esta es una paciente con un gran tumor, tenía acromegalia y que invade mucho el seno cavernoso y pudimos resecar esta porción, pero no la del seno cavernoso. Hoy día, gracias a la endoscopía, se puede acceder bastante al seno cavernoso y sacar bastante tumor, pero en un paciente que tenga una invasión tan lateral, es muy arriesgado introducirse hacia lateral porque puede comprometer los nervios que producen la oculomotilidad. Dos palabras con respecto a los adenomas. Ustedes van a encontrar probablemente en su carrera profesional en que a alguien le diagnosticaron un tumor hipofisiario, la mayoría va a ser no funcionante, como hallazgo. ¿Qué hacer con eso? Lo ideal para tomar decisiones, y esto va a ir evolucionando en el tiempo, seguro, pero lo ideal para tomar decisiones es saber cuál es la evolución natural de los adenomas hipofisiarios. Y la evolución natural es que los microadenomas en un periodo de 5 a 8 años tienen un 10% de probabilidad de crecer. Y los macroadenomas entre un 10 a un 25% aproximadamente. Por lo tanto, los macroadenomas hay que seguirlos un poco más de cerca que los microadenomas. Nosotros en nuestro programa Tumores Hipofisiarios del hospital, de nuestra red, tenemos un protocolo de seguimiento bastante obsesivo, diría yo, de tal manera que tanto microadenomas como macroadenomas los seguimos bien de cerca. Sin duda los macroadenomas más seguidos, cada 6 meses, a veces cada 3, depende, sobre todo al inicio del diagnóstico. Y los macroadenomas podemos dilatarlo un poco, pero todos se siguen y se siguen de por vida porque pueden crecer. ¿Cuándo derivar los pacientes? Si ustedes lo diagnostican como médico general, lo más importante es la parte endocrinológica. Y derívenlo para buscar, o si ya lo diagnosticaron, hipopituitarismo, acromegalia, enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing, o si hay hiperprolactinemia. A neurocirugía, cuando hay un tumor celular o paracelular, siempre los que trabajamos en hipófisis trabajamos muy de cerca con endocrinólogos, de tal manera que todos estos pacientes son evaluados exhaustivamente por endocrinología, especialmente cuando hay compromiso neurológico, sin duda, especialmente en el campo visual, hay que enviar a neurocirugía, y en tumores funcionantes. Cuando hay incidentaloma, hay que estudiar la parte endocrinológica, así que pueden empezar enviando al endocrinólogo, pero si es un macroadenoma también, enviar al neurocirujano. A neurooftalmología, cuando hay defecto visual, especialmente la visión periférica que se está perdiendo, los pacientes relatan que chocan con las puertas o chocan en el auto, ¿lo ven bien? O un tumor que contacta el quiasma a los nervios ópticos, aunque no tenga déficit visual, porque como hemos visto, la evolución natural es que siga creciendo y haya compromiso visual. Ustedes han conocido a casi todos los miembros del departamento en este curso. Él es el doctor José Lorenzoni, con el que trabajo mucho en cirugía, al igual que con el doctor Ricardo Rojas, en cirugía de hipófisis. Y la razón es porque el doctor Lorenzoni hace radiocirugía, que es una forma de tratamiento de radioterapia localizada en pocas sesiones, y para adenoma especialmente funcionante, que quede remanente, que no se puede resecar quirúrgicamente, entonces él hace radiocirugía. Él es el doctor Francisco Guardia y ella es la doctora Flavia Nilo. Los dos son endocrinólogos de nuestro programa. Ellos se dedican particularmente a hipófisis y es todo un agrado trabajar con ellos y son muy efectivos, además es muy rápida la evaluación. Él es el doctor Claudio Calleja, el otorrino con que opera la cirugía endoscópica, que la hago siempre con otorrino. Los oftalmólogos, el doctor Cristian Salgado, el doctor Luis Peña, la doctora Carmen Carrasco, ahora no está en nuestra red, pero con ella formamos el programa hace muchos años atrás. Y está el equipo de neuroradiología, el doctor Cruz, uno de los más interesados en hipófisis en la actualidad, patología, el doctor Giechmann, y en radioterapia, la doctora Augusto y el doctor Vinés, que no tengo foto. Eso sería. Si quieren hacer cualquier pregunta, aquí estoy. Muchas gracias por su clase. Estuvo bien buena. Ahí el celular en el auto. Bueno, igual ustedes verán. No, partamos con las preguntas. Dicen, en términos generales, ¿cómo maneja las fístulas?
de líquido cefalorraquídeo post-op. La fístula postoperatoria, hay dos conceptos, la fístula intraoperatoria y la fístula postoperatoria. La fístula intraoperatoria, lo que hacemos es poner grasa intracelular, y si es de bajo débito, basta con poner grasa y materiales de sustituto dural y sellantes durales, unas colas biológicas. Si es que existe una fístula de alto débito, a todo esto le agregamos un colgajo nasoseptal. Se saca mucosa del septum nasal y se acomoda en la base del cráneo, se sujeta con algunos tapones pequeños que son reabsorbibles, y eso produce una cicatrización y una adherencia de ese colgajo a la base del cráneo, a la parte ósea, de manera que no permite que el líquido salga. En caso de que aún así haya fístula postoperatoria, lo que hacemos es que se pone un drenaje espinal. El drenaje espinal lo que hace es disminuir la presión intratecal, sale líquido por el drenaje, más que por la nariz, y le da tiempo al aracnoide para que cicatrice y disminuya la fístula, y eso resulta cerca del 85% de las veces. Cuando no resulta, entonces hay que reoperar y hacer las cosas que mencioné antes. Pero si hay una fístula tardía, tiempo después de una cirugía, 3 meses o algo así, hay que estudiarlo anatómicamente, pero el tratamiento de eso es quirúrgico, no con drenaje. Aquí preguntan indicaciones de resección vía por craneotomía. Es una muy buena pregunta. Esto ha evolucionado bastante en el tiempo. Las indicaciones por craneotomía generalmente están dadas por aquellos tumores en los que uno no puede acceder a través de la vía transesfenoidal, y eso significa tumores que se extienden lejos de los nervios craneanos que rodean la región paracelar, particularmente masa lateral de los nervios ópticos o de los senos cavernosos, que se extienden hacia la fosa media, por ejemplo. Antes también se decía que se extienden al plano fenoidal o que se extiende al clivus, pero hoy en día podemos resecar plano fenoidal, podemos resecar tubérculo celular a través de la endoscopía, y eso permite resecar, tengo casos que podría mostrar, y eso permite resecar tumor también, pero te diría que es básicamente los que van hacia la fosa media. Uh-huh. ¿Con qué tanta frecuencia se pueden presentar adenomas hipofisiarios con hipertensión endocraniana? Es muy raro. Es muy raro que presenten, porque el adenoma hipofisiario está en la base del cráneo y no es muy grande. Ustedes me escucharon decir que los gigantes eran de 4 centímetros, pero generalmente están en el eje fenocelular y hay más espacio en el cerebro. Un meningioma de 4 centímetros es muy grande si está en la convexidad, por ejemplo. Pero en la región paracelular hay espacio para crecer, así que es muy raro que un adenoma hipofisiario presente hipertensión intracraniana. Aquí una por Además, pandemia. perdón, son más blandos, entonces se acomodan y van buscando el espacio subaracnoideo, ¿no? No son tumores duros que van obliterando la circulación de líquido. Claro. Anatómicamente distinto. Aquí una como por pandemia. ¿Qué EPP se han incorporado en los abordajes endoscópicos endonasales por el contexto COVID? Es una muy buena pregunta, porque cuando empezó el COVID, salieron estos reportajes de China que dicen que los primeros médicos en fallecer habían sido neurocirujanos y otorrinos, hasta un oftalmólogo también, que había participado en cirugías transesfenoidales. Después hay ciertos desmentidos con eso, pero como ustedes saben que el COVID tiene una carga viral muy alta en la nariz, entonces la cirugía nasal, al intervenir ahí, particularmente al aumentar la probabilidad de aerosol, particularmente cuando uno usa el motor, existe mucha posibilidad de diseminar virus en la sala de operaciones. Eso hizo que, en primer lugar, suspendiéramos la mayoría de las cirugías. Es decir, no hay el mejor elemento de protección personal es seleccionar muy bien al paciente y operar a aquel que sea extremadamente necesario. Después se alargó y había que operar porque los pacientes estaban con problemas, estaban quedando ciegos, etc. Entonces es mejor operarlo. Y ahí los elementos que nosotros estamos usando, que lo usamos solamente los que estamos más cerca de la nariz, es decir, los otorrinos y yo, los que están más lejos, y tú, Vicente, lo has visto, que están más lejos, usan los habituales, pero nosotros usamos máscaras faciales completas con filtro. Uh-huh. Y, a ver... Hermética, digamos. Claro. Aquí preguntan, ¿qué tan frecuentes son los quistes de Rathke?
¿Y qué tan frecuentes se tratan? El quiste de Rathke es bastante frecuente. Una de cada 6 personas tiene una lesión compatible con un quiste de Rathke. La mayoría son muy chiquititos. De tal manera que en la población general son frecuentes. Ahora, el quiste de Rathke debiera tratarse. Esto ha evolucionado en el tiempo. Antes se trataban y se operaban muchos quistes de Rathke porque se pensaba que la evolución natural del quiste de Rathke era que creciera. Pero hoy día se sabe que la mayoría de los quistes de Rathke, cerca del 76-80%, mantiene una estabilidad en el tamaño por muchos años. Cuando digo muchos años, el estudio más grande que conozco es de 9 años. Pero hay un porcentaje, cerca de un 16% de los Rathke, que incluso pueden decrecer, por diversas razones que son teóricas, pero pueden decrecer en el tiempo. Y hay como un 5-6% de los quistes de Rathke que pueden aumentar de tamaño. Cuando aumentan también pueden decrecer. De tal manera que hoy día las indicaciones quirúrgicas están dadas por compromiso visual, por compromiso endocrinológico y eventualmente por problemas de fertilidad. Si una mujer quiere quedar embarazada y puede quedar embarazada porque es fértil a pesar de un Rathke, pero el embarazo, la hipófisis crece y si el quiste Rathke puede comprimir el quiasma óptico, entonces es una indicación relativa también de cirugía. Eh, y eso te diría. Creo que lo he nombrado todo. Algo se me va, quiero decir. Pero uno, si no tiene compromiso judiciario, no tiene compromiso visual, en general los observamos. No importa el tamaño que tenga. Porque los quistes Rathke también residían bastante. Aquí hace una pregunta respecto a radiocirugía. A ver, ¿existen casos en los cuales se realice radiocirugía preoperatoria con la intención de disminuir el tamaño para preferir un abordaje menos invasivo, transesfenoidal? No, no, lo ideal es al revés. Y la razón de eso es que los tumores con la radiocirugía logran estabilidad y a veces se achican. Eso en general para los tumores. Pero es raro que desaparezca imagenológicamente, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que la radiocirugía genera adherencias y la cirugía se hace más difícil. Y además que si tú lo puedes curar, entonces lo ideal sigue siendo la cirugía. El primer enfrentamiento es quirúrgico para la mayoría, y si no puedes resecarlo, aunque sea con múltiples cirugías, entonces hay radiocirugía, pero no la radio. Perfecto. Y yo creo que la última pregunta que habla como de, a ver, ¿existe un manejo preoperatorio para evitar el paso de microorganismos desde la nasofaringe Se me fue la señal, Vicente, así que no te hacia escuché. la silla turca, perdón? Es que se me fue la señal, no te escuché la pregunta, perdona. Aquí preguntan sobre cómo evitar a que los microorganismos de la nasofaringe entren al sistema nervioso. Sí, es buena pregunta. Todos estos pacientes, por criterio anatómico, para saber cómo la nariz, llegan con un escáner de cavidades paranasales. Con eso tú puedes ver si tiene una sinusitis muy activa o no. Si es una sinusitis derechamente bacteriana, preferimos tratarla y después operarlo. Eso hoy día está un poco en discusión porque hay centros en lo que hace el otorrino es operar la sinusitis, lavar todo, existen diversos protocolos Ujú. con irrigación, con antibióticos, con profilaxis antibiótica que nosotros hacemos con una SIM y después seguir operando. Y esos pacientes andan igual de bien que un paciente que no tiene infección, pero son protocolos bien definidos. Ahora, la preparación nasal que se hace antes es que se instala, se lava la nariz con poviona y se instalan eh, unos algodones adentro con vasoconstrictor. Antes lo hacíamos con poviona, pero tiñe mucho los cornetes y todo, entonces se pierde un poco la referencia anatómica. Y lo único que uno hace es lavar continuamente, para que por arrastre vaya saliendo. Ahora, la hipófisis en la región paracelar es sumamente irrigada, así que tiene muy buenas defensas. Afortunadamente, la posibilidad de una meningitis es menos del 1%, así que igual incluso menos que craniotomías. Perfecto. Usamos profilaxis con una SIN, eso sí, para gérmenes de la nariz. Claro. Bueno, eso sería, doctor. No hay Muy más bien, preguntas. te reitero el agradecimiento por la invitación nuevamente.
Espero que les sirva, me parece excelente iniciativa de acercar la neurocirugía al pregrado, y ahora que existe esta posibilidad de hacerlo virtual, es una muy buena iniciativa. Felicitaciones. Muchas gracias, Doc. Me alegro que le haya gustado. Y muchas gracias también por adelantar su clase. No, encantado. Que esté muy bien. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Ya.